año, que este año sea muy exitoso para ustedes. Y ya estamos en las últimas partes del curso. En esta clase vamos a ver todos los componentes del desarrollo del aparato urogenital. Aquí lo importante es pensar que el aparato urogenital se desarrolla de dos componentes, un componente mesodérmico y un componente endodérmico. De esta manera nosotros ya veíamos que cuando se desarrollaba el embrión trilaminar y desde la notocorda se liberaban morfógenos, empezaron a inducir las tres regiones del mesoderma, mesoderma paraxial, mesoderma intermedio, mesoderma lateral. En esta región del mesoderma lateral se forma una región del AGM. ¿Por qué la región del AGM? Porque ahí se forma la región donde se forman conductos. En el lateral del disco embrionario se empiezan a formar conductos. Conductos principales que se forman en el AGM son las aortas. ¿Mm? Los conductos mesonéfricos. ¿Mm? Y los conductos paramesonéfricos. De esta manera, en esta región del AGM del lateral, entre el mesoderma intermedio y el mesoderma lateral, se forman conductos principales, grandes conductos. Y unos van a tener que ver con la circulación sanguínea, pero otros van a tener que ver con la formación de conductos de excreción, como van a ser la formación de los uréteres. De esta manera, en esta región del AGM, aquí nosotros vemos la formación de la aorta. El embrión tiene dos aortas, solamente queda la parte izquierda de la aorta porque la parte derecha degenera, ¿ah? Y en paralelo a eso se empiezan a formar parte del mesoderma intermedio, de la parte posterior del cuerpo que queda dentro de la cavidad del celoma intraembrionario. En esta región se forman los cordones nefrógenos, que son engrosamientos, ¿ya? Podríamos pensarlo como dos salchichas largas, así, engrosamientos que emergen de la parte posterior hacia la cavidad, o celoma intraembrionario. ¿Para qué? Para generar dos componentes que van a tener las dos funciones principales. Una, formar el riñón embrionario, un riñón mesonéfrico, y lo otro es que de esa misma región se van a formar las gónadas. Las gónadas se forman a través de la expresión de genes, principalmente de genes que tienen que ver con la diferenciación testicular y también con la invasión de las células germinales primordiales en la cresta gonadal. Cabe destacar que las células germinales primordiales no se originan en la gónada, se originan fuera de la gónada, se originan a nivel de las células madre embrionarias, en las células madre epiblásticas que van hacia caudal. Estas células madre epiblásticas que van y se alejan de la diferenciación del cuerpo hacia caudal, vuelven adentro del cuerpo a través de la unión del intestino, a través del cordón umbilical, a través del intestino. Aquí vemos el intestino, ¿ya? Y vemos el mesoderma dorsal que va a formar el mesenterio. A través de esos tejidos van migrando los gonocitos. Estas son las primordiales germinales que van a invadir al mesonefro para formar la gónada, la cresta gonadal y la gónada. Hablemos del sistema excretor. El sistema excretor en el embrión temprano, estamos hablando del periodo organogenético, a las 5 semanas se observan que hay 3 regiones descritas de este sistema excretor, lo que va a formar una región pronéfrica, una región mesonéfrica y una región metanéfrica. La región pronéfrica es un tipo de conductos que van a formar un tipo de riñón que en el caso de los humanos derivados porque es un relicto
que va a desaparecer tempranamente. Sin embargo, de este pronéfros nace lo que es el conducto pronéfrico, que da origen al conducto mesonéfrico. El conducto mesonéfrico va a ser muy importante en el desarrollo de los uréteres y de los conductos del varón. De esta manera, de este conducto pronéfrico nace el conducto mesonéfrico. De esta manera, el mesodermo intermedio que está asociado a este conducto mesonéfrico forma el mesonefros o masa mesonéfrica del mesodermo intermedio, el cual va a formar un riñón embrionario. ¿Por qué hablo de un riñón embrionario? Porque este va a desaparecer después del periodo organogenético para dar origen a un tercer tipo de riñón, que es el riñón metanéfrico. De esta manera, el riñón definitivo es el riñón metanéfrico. ¿Qué pasa con el riñón mesonéfrico? Bueno, es el mesonefro, es el que se ve invadido por las células germinales primordiales y empieza a transformarse este riñón mesonéfrico en una divergencia hacia la estructura de una gónada. Y va a dar origen a las gónadas. De esta manera, quien toma, después de la 8ª semana, el recambio del punto de vista excretor es el riñón metanéfrico, que va a dar origen al riñón definitivo. De esta manera, si nosotros hablamos del desarrollo del riñón embrionario, lo podemos dividir en 3 etapas, entre la semana 5ª a la semana 11. De esta manera, la primera etapa es la formación del cordón nefrógeno, que ya vimos que se forma desde el mesoderma intermedio, o como 2 proyecciones de la parte posterior del cuerpo. Este cordón nefrógeno se va a subdividir metaméricamente por inducción de la notocorda. Se va a inducir metaméricamente, quiere decir eso, que se van a formar unidades repetitivas. Estas unidades repetitivas van a formar vesículas mesonéfricas, que se van a repetir desde cefálico a caudal. De esta manera, la segunda etapa es la formación de las vesículas mesonéfricas. Estas vesículas mesonéfricas van a ser inducidas entre proximal y distal, donde va a haber mayor cantidad de morfógenos en esta etapa del embrión. Contéstenme ustedes, ¿en la parte proximal o en la parte distal? ¿En la distal? ¿Dónde está la notocorda? ¿Proximal o distal? Proximal. Proximal. Entonces la notocorda va a ser la que va a estar induciendo la parte proximal de estas vesículas mesonéfricas. Lo que va a inducir que la región proximal va a tener una divergencia, una especificación, una determinación distinta a la parte distal. De esta manera se va a alargar la vesícula mesonéfrica formando el túbulo mesonéfrico, donde la parte proximal se va a asociar a los glomérulos, ¿ya?, que vienen de los vasos glomerulares aferentes desde la aorta. Y la parte distal se va a proyectar para fusionarse con el conducto mesonéfrico. De esa manera, este túbulo mesonéfrico va a formar un continuo con el conducto mesonéfrico que va a desembocar en la cloaca. De esta manera, este riñón mesonéfrico ya va a formar el conducto mesonéfrico. Las vesículas mesonéfricas van a formar estas unidades de filtración de forma repetitiva. ¿Por qué repetitiva? Porque es metamérico, ¿no? Este cordón nefrógeno se va a subdividir en vesículas mesonéfricas y estas vesículas mesonéfricas se van a ir repitiendo desde cefálico a caudal. Cada una entonces se va a proyectar
formando un nuevo conducto. Este nuevo conducto va a ser el túbulo mesonéfrico, que va a tener una región proximal hacia la notocorda, hacia la aorta, y una región distal hacia el conducto mesonéfrico. De esta manera, el túbulo mesonéfrico y el conducto mesonéfrico son dos elementos distintos. Uno formado en el AGM, el conducto mesonéfrico, y el túbulo mesonéfrico formado por el mesodermo intermedio, formado desde la vesícula mesonéfrica. Quiero que recuerden muy bien qué es lo que pasa hacia proximal y hacia distal, porque esa misma nomenclatura, esa misma proyección se va a ocupar cuando hablemos del riñón definitivo. De esa manera, entonces, dividimos la formación del riñón embrionario mesonéfrico en tres etapas: formación del cordón nefrógeno, formación de la vesícula mesonéfrica y formación del túbulo mesonéfrico. De esta manera, en la región proximal empiezan a proyectarse por inducción vasos glomerulares que van a dar origen al glomérulo, y en asociación de este túbulo mesonéfrico con el glomérulo van a originar la cápsula glomerular mesonéfrica. De esa manera, la parte distal que se fusiona con el conducto mesonéfrico forma una sola unidad o túbulo que va a formar una unidad de filtración. Se cuentan entre 20, 30. ¿Qué es lo que ocurre con ellas? En la parte ventral de este riñón embrionario mesonéfrico empiezan a ser invadidos por las células germinales, por los gonocitos, por lo cuanto van a ir cambiando la estructura de este riñón mesonéfrico para transformarlo en la gónada. Aquí nosotros podemos ver un corte histológico transversal en un embrión de 6 semanas. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Vemos aquí la aorta. Vemos el mesoderma dorsal. Vemos aquí la gónada, el riñón embrionario, parte de la glándula suprarrenal y este riñón embrionario. De aquí nosotros podemos ver esta estructura que es la cápsula glomerular y un glomérulo, por lo cual estamos aquí a nivel del mesonefros, de el túbulo mesonéfrico en la cápsula. En paralelo nosotros podemos ver conductos. Este conducto de gran tamaño es el conducto mesonéfrico. Y en paralelo se ven otros conductos que son los conductos paramesonéfricos. ¿Cuál es la importancia de los conductos paramesonéfricos o conductos de Miller? Es que estos conductos paramesonéfricos van a formar parte de la genitalia femenina, las tubas uterinas y el útero. Elementos que en el caso del varón son inhibidos por la derivación de la gónada a una gónada masculina. Hablemos del riñón metanéfrico, el riñón definitivo. En este riñón definitivo tenemos que hablar de dos momentos. Uno es la formación de la derivación del mesoderma intermedio que va a formar esta masa metanéfrica que va a dar origen al cuerpo del riñón, y de los conductos
que provienen del divertículo metanéfrico que se origina desde este conducto mesonéfrico. Del conducto mesonéfrico nace el divertículo metanéfrico. De esa manera vamos a tener una proyección de conductos y una formación de una masa metanéfrica que va a dar origen al cuerpo de este riñón definitivo que comienza en la 8ª semana. El divertículo metanéfrico se ramifica formando los uréteres, las pelvis, cálices mayores, cálices menores, túbulos rectos y los túbulos arqueados. ¿Qué es lo que ocurre entonces en este caso? Que a diferencia del riñón mesonéfrico, lo primero que ocurre aquí es una gran ramificación del divertículo metanéfrico que proviene de este conducto mesonéfrico. Se ramifica, igual que un árbol de Navidad, con muchas ramas. Y estas ramas van a entrar dentro de la masa metanéfrica del mesoderma intermedio. De esta manera, en esta parte caudal se forma este riñón metanéfrico, el riñón definitivo. Este riñón definitivo entonces se proyecta desde el conducto mesonéfrico formando este divertículo metanéfrico. Este divertículo metanéfrico se va a empezar a ramificar formando el uréter como conducto principal, las pelvis renales, los cálices menores, cálices mayores, y en cada una de las papilas renales se van a penetrar los conductos rectos. Y a medida que llegan hacia la corteza renal, se empiezan a ramificar, formar ramas, que son los conductos arqueados. En cada extremo de cada conducto arqueado, la masa metanéfrica va a empezar a formar agrupaciones, conjuntos de células que van a empezar a inducir vesículas metanéfricas. Y estas vesículas metanéfricas van a dar origen a la nefrona a través de un proceso de formación de un túbulo metanéfrico. De esa manera, en el desarrollo de la nefrona, que ocurre dentro de la masa metanéfrica en los extremos de cada conducto arqueado, van a empezar a ramificarse los conductos arqueados y a medida que se forma este gran árbol, en cada extremo de los conductos arqueados se va a formar una masa metanéfrica que se va a transformar en la vesícula metanéfrica. Es decir, va a empezar a formar una cavidad interna con un lumen. A medida que éste se va a asociar por una parte distal y una parte proximal, va a empezar a alargarse formando el túbulo metanéfrico. De esta manera, a medida que también entran los vasos sanguíneos, los vasos renales, que van a irrigar esto, van a empezar a interactuar con el túbulo metanéfrico, formando una región proximal y una región distal. La región proximal se va a asociar a los glomérulos, que vienen de la arteria renal aferente, y formar el glomérulo y la cápsula glomerular metanéfrica, o de la nefrona en este caso. Y el conducto del túbulo, en su parte distal, van a asociarse al conducto arqueado y se van a fusionar con el conducto arqueado. Entonces la parte proximal se va hacia el glomérulo y la parte distal hacia el conducto arqueado,
fusionándose y formando un solo conducto. De esta manera, aquí nosotros estamos en la posición de la corteza renal. Desde la médula renal, donde están las papilas renales, se ha proyectado este tubo colector recto. De este tubo colector recto, que llega hasta la parte de la corteza renal, se ramifica en los conductos arqueados. Y en cada extremo del conducto arqueado, la masa metanéfrica empieza a diferenciarse formando la vesícula metanéfrica. Cada vesícula tiene un lumen y va a empezar a formar una proyección del conducto o túbulo metanéfrico, donde una región de este túbulo va a ir hacia el glomérulo, hacia los vasos sanguíneos que vienen de las ramas de las arterias renales, y la parte proximal se va a fusionar, perdón, la parte distal se va a fusionar con el túbulo colector arqueado. De esa manera, la parte proximal es la que se asocia al glomérulo y la distal al conducto arqueado. De esa manera se forma la nefrona, que ustedes conocen, ¿cierto? ¿Está por ahí Javier Ovalle? No está ahí. ¿Matías Fica está por ahí? Tampoco está. ¿Valentina Macaya está? Sí, profe. Valentina, ¿te acuerdas de la nefrona? Sí. ¿Las partes de la nefrona cuáles son? El glomérulo. El glomérulo, que lo vemos aquí, que son los vasos sanguíneos, ¿cierto? Sí. La cápsula de Bowman. Cápsula glomerular, Ujú. cápsula de Bowman, Los túbulos. túbulo Proximal. contorneado. Este, mira, Proximal. si tú ves, está mucho más lejos de la cápsula que este otro. ¿Pero por qué se le llama proximal a este Porque túbulo está recién contorneado? saliendo. Es el primero que Porque sale. está, porque está más cerca o más directamente en contacto con la cápsula glomerular. ¿Mm? Y nosotros dijimos al principio, cuando hablamos del mesonefro, que la cápsula estaba en proximal. Por lo cuanto, a esto le llamamos túbulo contorneado proximal, porque está directamente en contacto con el conducto que viene de la cápsula glomerular. Entonces tenemos el túbulo contorneado proximal. Ahora que viene aquí, El asa de Henle. en la asa, ¿ah?, de la nefrona o asa renal. Y El ¿qué me túbulo falta? contorneado distal. Distal. ¿Por qué distal? Porque es la parte región distal del túbulo en la que se fusiona con el conducto arqueado. Si tú ves las proporciones próximo-distal, aquí no están referidas a si estoy más cerca del centro del cuerpo o más lejos del centro del cuerpo, sino en relación al glomérulo. ¿De acuerdo? Y esa asociación está determinada por el primer planteamiento embriológico, que era el conducto del todo de la formación de este riñón mesonéfrico, donde ahí sí se veía una región proximal y una región distal. ¿De acuerdo? Por lo cuanto aquí, si tú ves, esta otra nefrona está totalmente invertida, pero igual seguimos hablando que lo que está hacia el glomérulo es proximal y lo que está hacia el conducto arqueado, vamos a hablar de distal. ¿De acuerdo? De esa manera hemos llegado a hablar de este riñón definitivo, ¿m? El riñón metanéfrico.
A medida que se desarrolla este riñón definitivo, ustedes lo pueden ver aquí, tenemos aquí, este es el riñón. Si nosotros lo comparamos con el mesonéfro, es muy pequeño. Estamos recién en la sexta semana, recién diferenciándolo. ¿Mm? Pero a medida que este mesonéfro se transforma en lo que es la gónada, es el riñón metanéfrico el que más crece y va cambiando de posición, subiendo a medida que se yergue el embrión. Las gónadas descienden y el riñón asciende hasta la región donde están las suprarrenales, bajo el diafragma. De esa manera empujan a las suprarrenales, quedando la suprarrenal sobre cada riñón. La glándula suprarrenal es muy interesante porque tiene que ver con la función renal también, pero también porque tiene doble origen. La médula de la suprarrenal es de origen en las crestas neurales, mientras que la corteza de la suprarrenal es de origen del mesodermo intermedio. ¿Qué forma la médula? ¿Qué función cumple la médula de la suprarrenal? ¿Qué forma? ¿Quién quiere participar? La epinefrina. Catecolaminas. Catecolamina. No sé si Paula quería opinar también. No, lo que dijeron nomás es como un ganglio del sistema nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque produce catecolaminas. ¿Cuáles catecolaminas principalmente? Adrenalina y noradrenalina. Adrenalina, noradrenalina. Que como tú lo estás planteando, sí, en el sistema nervioso la adrenalina, noradrenalina, ya, o epinefrina, norepinefrina, tienen esta función neural, ¿cierto? De ser un neurotransmisor. Pero aquí, estas no son neuronas. Son células muy grandes, ¿no? Por lo cual el sistema nervioso viene siendo una glándula, y la suprarrenal también una glándula. Las neuronas secretan, las glándulas también secretan. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una neurona y una glándula? Hacia dónde secretan su compuesto. En el caso de las neuronas, hacia la sinapsis, o el espacio entre células. Y en el caso de las glándulas, esta es una glándula endocrina que secreta su componente La circulación. a la circulación sanguínea. Entonces, diferenciamos también por la dirección de la secreción y también por la cantidad. ¿De acuerdo? En este caso, la cantidad de secreción que libera las glándulas, la médula de la suprarrenal, es mucho más grande que la que liberan las neuronas, principalmente. Pero ese origen de ganglio, como un ganglio neural, hace que ésta tenga esta función, pero en este caso derivada hacia la circulación sanguínea. Y la corteza de la suprarrenal, ¿qué importancia tiene? Produce aldosterona. Aldosterona. ¿Qué Los más? corticoides. Corticoide, corteza corticoide, androstenediona, aldosterona, todos estos elementos, ya, adrenocorticoide, ya, mineralocorticoide, todo esto se forman de la región de la corteza, y muchos de esos van a tener que ver con la función renal. De esta manera, la glándula suprarrenal sigue siendo importante en la función de este riñón. Y este riñón entonces se diferencia y va cambiando de posición hasta llegar. Y observen también aquí que las arterias renales, ¿qué es lo que pasa con las arterias renales? Hay arterias renales anteriores, ¿m? inferiores, medias y arterias renales superiores, definitivas.
¿Qué significa eso? ¿Habrá gente que tenga más de una arteria renal? ¿Qué creen ustedes? Puede ser. Exactamente. Esta evolución tiene que ver con que las arterias renales caudales van a ir desapareciendo y solamente va a quedar la arteria renal superior o principal. Sin embargo, en algunas personas pueden haber más de una arteria renal. De esta manera, terminando el periodo organogenético, pasando al fetal, ya el riñón metanéfrico está funcionando. Aquí vemos una foto donde vemos la gónada, que más parece un riñón, todavía tiene ese aspecto de riñón mesonéfrico. Vemos las glándulas suprarrenales, que tienen un gran tamaño respecto al tamaño de este riñón. Y aquí vemos este primor del riñón permanente. Un primor del riñón permanente que, si ustedes lo observan en el periodo fetal, en un feto de 28 semanas, lo observamos lobulado. Y aquí yo siempre me acuerdo de una discusión que tuvimos con los médicos que tomaban esta resonancia magnética, que le ponían aquí riñón quístico. Porque veían estos lóbulos. Y el riñón no es quístico, es lobulado. Porque un quiste también es un segmento anómalo. Y en este caso no estamos hablando de un elemento anómalo, sino estamos hablando de un proceso del desarrollo embrionario. Y cada uno de estos lóbulos va a formar una papila renal. A medida que la corteza se rellena de todas estas nefronas, se empieza a poner liso y se forma la corteza renal, que le da ese aspecto liso al riñón. De esta manera, si yo les dijera en un corte histológico, ¿dónde me encuentran las nefronas? ¿Dónde las van a encontrar? ¿A nivel de la médula renal o a nivel de la corteza renal? Contesten, por favor. De la corteza. De la corteza renal. Entonces, ¿qué es lo que veríamos ahí? Veríamos las nefronas, conducto arqueado. Mientras que en la papila renal, en la médula, lo que veríamos principalmente son los túbulos rectos. De esta manera, tanto en la mujer como en el hombre ocurre esta formación de este riñón definitivo. Y en los dos tenemos esta formación del uréter, del divertículo metanéfrico. ¿Qué pasaba con el conducto mesonéfrico? ¿Qué es lo que ha pasado con el conducto mesonéfrico? El conducto mesonéfrico, en el caso del varón, va a formar los conductos deferentes. Epidídimo, conductos eferentes, que nacen y salen del testículo. Mientras que en la mujer, el conducto mesonéfrico no se desarrolla. ¿Qué es lo que observamos aquí? Que en la mujer los conductos paramesonéfricos van a formar el útero y las tubas uterinas. Y aquí que no se me olvide que el sistema urogenital también tiene que ver con la interacción del sistema excretor con los derivados endodérmicos del sistema urinario. De esta manera, a las 5 semanas, nosotros tenemos una interacción con la cloaca.
Sin embargo, a medida que se forma el tabique urorectal, que ya lo vimos cuando vimos el sistema digestivo, se separa el sistema digestivo urinario y se forma la vejiga. ¿Qué es lo que pasa con los conductos? Aquí tenemos la vejiga. Inicialmente, los conductos están unidos a un solo conducto, que es el conducto mesonéfrico, que se une a la vejiga, a la cloaca, perdón. Y a medida que se forma esta separación, se forma la vejiga, el conducto, ¿no?, el divertículo metanéfrico que forma el ureter, se separa del conducto mesonéfrico. Y al separarse, van a quedar independientes. Aquí vemos el ureter que se une a la vejiga. Como en la mujer el conducto mesonéfrico no se desarrolla, solamente tenemos este conducto del ureter que se une a la vejiga. De la vejiga se forma la uretra esponjosa, ¿ah? Y del endoderma que queda hacia la parte externa se forma la vagina en la mujer, y la parte interna del vestíbulo vaginal. En el caso del varón, de la parte urinaria, también se forma la vejiga y se forma la uretra esponjosa. Y entre la uretra esponjosa y la vejiga se forma otro órgano derivado de los conductos que van a formar una glándula, ¿ah?, derivado del endoderma, la glándula prostática. La glándula prostática, como un derivado endodérmico, tiene esta capacidad de ser una glándula que va a formar gran cantidad de conductillos, que se van a asociar a un centro que se llama el utrículo prostático, que se une a la uretra prostática. De esta manera, la uretra esponjosa se une a la uretra prostática, y esto a la parte de la derivación de la uretra que sale desde la vejiga. Sobre este derivado endodérmico hay gran cantidad de musculatura que se proyecta hacia los conductos deferentes que forman el conducto eyaculador. Se diferencia el conducto eyaculador del conducto deferente por la gran musculatura que tiene. Y entre el conducto eyaculador y el conducto deferente también están las vesículas seminales. De esta manera, la próstata, como derivado endodérmico, ¿no?, va a tener una función esencial en la formación de los fluidos prostáticos que van a lubricar a la uretra. Y estos fluidos prostáticos son mucinógenos principalmente, que van a formar con la edad lo que se llama las concreciones prostáticas. Las concreciones prostáticas son como unas perlas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las perlas? La diferencia de estas perlas es que son totalmente orgánicas. Y estas perlas van a empezar a formar endurecimientos que al tacto van a formar una irregularidad prostática. Y esta irregularidad prostática es la que se asocia, cuando hay demasiada irregularidad prostática, a una alteración del tejido prostático que puede llevar a una proliferación excesiva de la parte epitelial, mucosa de la próstata, que puede llevar a un principio de cáncer prostático. Por eso una de las evaluaciones principales para determinar el cáncer prostático es la palpación de la próstata. Hablemos del desarrollo del aparato genital y de las gónadas. Observen aquí.
Estamos en la 7ª semana. ¿Cómo es la gónada? Vemos primero un mesonefros, vemos una cresta gonadal y vemos que están los conductos mesonéfricos y los conductos paramesonéfricos. Y asociados a una vejiga en desarrollo, ¿no?, donde se va a estar induciendo de estos conductos paramesonéfricos que se fusionan un primordio útero vaginal. De esta manera, ¿qué sexo? ¿Ustedes podrían diferenciar si esto es masculino o femenino? A ver, contesten ustedes. En la 7ª semana, ¿uno podría diferenciar el sexo? Sebastián Lascano, ¿estás por ahí? Sí, profe. Yo diría que no se puede diferenciar aún. No se puede diferenciar porque morfológicamente están los dos componentes, mesonéfricos y paramesonéfricos. La única forma de diferenciar esta gónada sería a través de haciendo un cariotipo y viendo si es XY o XX. Pero desde el punto de vista morfológico, a la 7ª semana la gónada es indiferente. De esta manera, tenemos que estos conductos paramesonéfricos y mesonéfricos se unen a esta vejiga. Y dentro de esta vejiga, nosotros vamos a ver que va a haber una proyección fálica del seno urogenital, donde la parte mesodérmica va a dar origen al clítoris y en la parte endodérmica se va a dar origen al tubérculo sinusal. De esta manera se van a empezar a diferenciar. Este tubérculo sinusal, en el caso femenino, va a dar origen al himen, que va a cerrar un poco el conducto vaginal incompletamente, y en el caso del varón, a los colículos, que son proyecciones que vienen desde las glándulas. Junto con el desarrollo gonadal, por otro lado, las células madre que vienen del epiblasto y se proyectan hacia el caudal van a empezar a formar células que migran hacia la vesícula umbilical, saco vitelino en otra especie, vesícula umbilical, que en el caso nuestro se pliega hacia ventral cerrando el cuerpo, estrangulando esta vesícula umbilical. De esta manera la parte caudal que llega hacia el cordón umbilical, hacia su ombligo, imagínenselo ustedes, hacia su ombligo, estas células van a volver a ingresar dentro del cuerpo. Y aquí vemos nosotros esta vesícula umbilical y estas células que migran a través del cordón umbilical de este intestino en desarrollo, que se proyecta el intestino medio hacia la vesícula umbilical, y ahí se van proyectando las células germinales que van migrando a través de este intestino, de los mesenterios, para llegar al mesonefro y invadir la parte ventral de este mesonefro, formando la cresta gonadal. De esta manera, esta cresta gonadal, dependiendo de la carga genética que tengan, masculina o femenina, este imprinting genético, ¿no?, va a empezar a diferenciarse la gónada a masculino o femenino, y va a hacer que estas células, estos gonocitos, van a quedar en posiciones distintas dependiendo del sexo. Si son de origen masculino, la gónada va a expresar genes, factores de diferenciantes testiculares. Y estos genes, la gónada que expresa,
van a empezar a formar conductos, los conductos seminíferos, que van a atrapar a las células germinales primordiales, que en este caso van a ser las espermatogonias, y las van a atrapar hacia la médula, ¿ah?, dentro de los túbulos seminíferos. En el caso femenino, si no está este factor diferenciante testicular, se va a provocar que estas células queden en la corteza, en la parte más externa de este ovario. En el caso femenino, vamos a hablar del ovario, ¿no?, y van a quedar distribuidas en todo el tejido, pero a nivel de la corteza ovárica. De esta manera, en el caso del varón, las células germinales se van hacia la médula de la gónada, y en el caso de la mujer se van hacia la corteza del ovario. De esta manera, vemos esta migración de estas células germinales primordiales a través del intestino, del mesenterio, mesodermo dorsal, a las crestas gonadales. Y en estas crestas gonadales se van a asociar los conductos mesonéfricos, los conductos paramesonéfricos. A medida que se expresa el factor diferenciante testicular, la gónada masculina empieza a secretar factores u hormonas antimilerianas que van a inhibir la formación o el desarrollo del conducto paramesonéfrico. Aquí ustedes pueden ver un corte histológico de la cresta gonadal y las células que van invadiendo, que van migrando y van invadiendo esta cresta gonadal, formando este reborde del mesénquima que se va engrosando, ¿no?, dentro de este riñón embrionario. Y aquí vemos un glomérulo como tal. Vemos que este es un riñón funcional durante el periodo embrionario, pero que a medida que se transforma en la gónada va a dejar de tener estas funciones. De esta manera, en el caso del varón, el cromosoma Y, en su brazo corto, en el locus 11.2 del brazo corto, brazo P, va a tener una región que va a expresar un factor de transcripción llamado SOX. Este SOX va a expresar este factor diferenciante testicular, que va a determinar que la gónada se empieza a diferenciar hacia testículo. ¿Qué significa esto? Que factores de transcripción como SOC9 principalmente van a interactuar con el DNA para expresar genes que van a diferenciar esa gónada a testículo. ¿Qué pasa con la mujer que no tiene ese factor diferenciante testicular? Por lo cuanto, esa gónada no va a responder, no va a expresar los genes que forman el testículo. Y por ausencia de esa expresión es que la gónada se transforma en el ovario. El factor diferenciante testicular se ve que se expresa a la 7ª semana en el varón. De esta manera, a la 7ª semana empieza la diferenciación testicular, donde todas las células germinales primordiales se ven atrapadas dentro de la médula testicular y la corteza testicular se empieza a transformar en un engrosamiento del mesénquima que va a formar lo que es la túnica albugínea. ¿Alguno conoce las criadillas? ¿Alguno de ustedes?
¿No? ¿Ninguno vive en el campo? Las credillas son los testículos del toro que lo transforman en... Bueno, Ignacio Echeverría dice por el chat que la probó una vez. Me interesa que... Y que no habrá una segunda. Bueno, Ignacio. La pregunta es el color que tiene esa criadilla. No sé si la viste fresca. ¿Ya? Tiene un color blanco. Si uno la corta, incluso tiene una resistencia al corte. ¿Por qué? Porque la túnica albuginea le da ese color blanquecino externo, ¿ya? Y ese engrosamiento. De esa manera, esa túnica albuginea está determinada a través de estos factores de diferenciación testicular. Entre cada uno de estas proyecciones que forman los conductos seminíferos se va a formar un tabique, ¿sí? Que este tabique testicular va a separar grupos de túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos, ¿no?, que van a formar los conductos eferentes, la retetestis, ¿sí?, se va a fusionar con el epidídimo que viene de los conductos mesonéfricos. ¿Sí? Y se va a formar un conducto único que va a proyectar los espermatozoides hacia el exterior. En conjunto con las células germinales primordiales, se asocian en este túbulo seminífero estas células epiteliales, que son las células de Sertoli. Estas células de Sertoli empiezan a liberar la hormona antimileriana, la HAM. Hormona antimileriana que va a inhibir el desarrollo de los conductos paramesonéfricos. Es decir, ¿qué pasaría si un varón no tiene hormona antimileriana? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Matías Fernández, ¿estás por ahí? Pero sí está, pero no tiene micrófono. Valentina Macaya, ¿estás por ahí? Sí, profe. Valentina, ¿qué pasa si un hombre no secreta la hormona antimileriana durante el desarrollo embrionario fetal? La verdad no sé. Ya. ¿Qué es lo que dije yo? Que habían dos conductos paralelos, uno el conducto mesonéfrico y uno el conducto paramesonéfrico. ¿De acuerdo? ¿Lo notaste? Del conducto mesonéfrico se forman los conductos deferentes, los uréteres, ¿ya? Los uréteres están en los dos sexos y el conducto deferente está en el caso del varón. Y el conducto paramesonéfrico está en el caso de la mujer, que va a formar el útero. Pero en el caso del varón, la célula de Sertoli secreta la hormona antimileriana, ¿ya?, que va a inhibir la formación o el desarrollo de los conductos paramesonéfricos. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre no va a desarrollar útero, no va a desarrollar las tubas uterinas. Pero ¿qué pasa con un hombre que no secrete hormona antimileriana? ¿Se inhibirá la formación del útero? ¿Tendría como un hermafroditismo? Tendríamos un hermafroditismo, ¿cierto? Tendríamos una intersexualidad. Ahí hay términos que han sido muy debatidos por la discriminación, etcétera, pero son términos científicos. Cuando hablamos de intersexualidad, hablamos de todo este abanico de elementos que podrían llevar a una diferenciación anómalo de la diferenciación sexual.
Por ejemplo, la ausencia de 5-alfa reductasa, que va a hacer que la testosterona no se transforme en dihidrotestosterona, por lo cual esa persona no va a tener caracteres sexuales secundarios. ¿Mm? ¿Podrá tener gónada masculina? Sí, pero caracteres sexuales secundarios no va a tener. ¿Qué pasa ahora si no tiene hormona antimileriana? Si no tiene hormona antimileriana, se va a desarrollar un útero, por lo cual va a haber otro parámetro que va a formar una anomalía. Por lo cual el abanico de intersexualidad es muy, muy grande. Hay muchas moléculas que intervienen dentro de la formación. Otra es que por fuera de los túbulos seminíferos se van a estar estableciendo las células de Leydig. Y las células de Leydig muy tempranamente van a empezar a secretar la testosterona. Y que eso va a llevar a la masculinización sexual. En este caso de la gónada masculina y la formación de toda la genitalia, ¿ya?, masculina. ¿Qué pasa ahora en la semana 12? No hay factor diferenciante testicular. Por lo cual, esta gónada indiferente se va a transformar en el ovario. Vamos a hacer un descanso. Piensen en esto. Y después vamos a analizar estas imágenes. A y C son masculinas y B y D son femeninas. Ok, descanso 10 minutos y volvemos. ¿Están de acuerdo o continuamos? No, está bien. Ok. Hagamos una pausa. Hagamos un resumen. De esta manera, en la séptima semana, si se expresa el factor diferencial testicular, vamos a tener la derivación de la gónada A hacia el testículo. Y eso tiene que estar asociado a todo un componente de formación de hormonas a través de la Sertoli, hormona antimileriana, de la ley de la formación de andrógenos, testosterona, y que va a llevar a toda esta transformación de este embrión indiferente a un embrión de sexo masculino. Lo que va a llevar también que hay un desarrollo de la genital externa que se va a desarrollar hacia masculino. En el caso de la mujer, en la semana 12, si no hay factor de diferencia testicular, empiezan ya a aparecer efectos feminizantes, la gónada se transforma en el ovario y los estrógenos, tanto los de la niña como los aportados por la madre, empieza a producir la feminización. De esta manera, en la gónada indiferente, nosotros tenemos que estar los conductos mesonéfricos, los conductos paramesonéfricos y esta cresta gonadal que es invadida por las células germinales primordiales que migran a través del intestino, del mesenterio hacia la cresta gonadal. De esta manera tenemos la formación de este conducto paramesonéfrico y del conducto mesonéfrico. El conducto mesonéfrico también es conocido como conducto de Wolff y el conducto paramesonéfrico como conducto de Miller. Por eso la hormona se llama hormona antimilleriana, ante la formación del conducto paramesonéfrico. Si uno lo lleva para una asociación, de acordarse, el lobo es hombre y Miller tiene M de mujer. Entonces el conducto paramesonéfrico, conducto de Miller, va a formar el útero y la tuboterina, es decir, parte de la genitalia femenina, mientras que el conducto mesonéfrico parte de la genitalia masculina. De esta manera, en el caso del varón,
el conducto mesonéfrico va a formar todo lo que es el epidídimo, recitestis, ¿ya? Los conductos deferentes. ¿Mm? Dentro de cada uno de los túbulos seminíferos vamos a encontrar las células de Sertoli y las células geminoides primordiales. Y por fuera, que aquí no las ponen, pero siempre son muy importantes, las células de Leydig. ¿Qué pasa cuando no hay factor diferenciante testicular? La gónada se transforma en un ovario. De esta manera no hay células de Sertoli, no hay secreción de hormona antimileriana y se forma y se mantiene este conducto paramesonéfrico que va a dar origen a este útero indiferente. Y el conducto mesonéfrico va a ir quedando como un relicto, como los ciertos ligamentos epóforos y paráforos asociados al ovario. Y dentro del ovario se va a formar una región cortical donde nosotros vamos a ver aquí a las oogonias. Células foliculares de reserva, células foliculares primordiales. Y esto es más lindo porque esto es real. ¿Y qué es lo que vemos aquí? ¿Qué gónada era esta? La Masculina. masculina. Si yo no le hubiera dicho que es masculina, ¿qué pueden ver aquí? Pueden ver la formación de tabiques. ¿Mm? Esa formación de proyecciones radiales es típico de la formación testicular y dentro de eso estos conductos, que estos conductos si uno los ve en un corte, podemos ver esta parte circular, que es un túbulo seminífero, donde vemos que hay una membrana basal, ¿ya? Un epitelio, que es el epitelio seminífero, aquí deben estar las células de Sertoli junto con las espermatogonias, y por fuera vamos a ver un intersticio donde deberíamos encontrar las células de Leydig, que ahora no se ven muy diferenciadas. Cuando uno las ve en un corte histológico, en un testículo ya después de la pubertad, uno va a poder ver lumen, espermatozoides y unas células de Leydig muy grandes y redondeadas. Mientras que aquí, en un testículo indiferente, un testículo embrionario, hasta el testículo prepuberal, nosotros vamos a ver que no hay un lumen como tal, es casi células homogéneas, así se ven los conductos y las células del intersticio no se ven muy desarrolladas o diferenciadas. Las células mioides tampoco. Entonces, esa es la caracterización de una gónada embrionaria masculina. ¿Qué pasa? Esto es, según lo que planteé aquí, tiene 6 meses más o menos. No, ¿cuántas semanas son? 43 días, sexta semana. Sí, 6 semanas, perdón. 6 semanas. ¿Y acá? ¿Qué es lo que vemos? Vemos que esto no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Tienen casi la misma edad, pero vemos un tejido homogéneo. Al no ver tabiques, no ver los conductos, esta gónada es gónada femenina. Y si uno hace un detalle de la corteza de este ovario embrionario, vemos aquí células ovogonias junto con células acompañantes, células foliculares planas. ¿Qué tipo de folículo es este? A ver, contesten ustedes. Primordial. Primordial, ¿ya? De reserva. Cuando se recluta y pasa a ser primario, las células planas se van a empezar a transformar en cúbicas. ¿Por qué? Porque van a empezar a tener esa característica de ser células secretoras, células de la granulosa, foliculares de la granulosa. ¿Por qué? Porque tienen granitos de la secreción de hormonas que van a empezar a tener.
¿Qué hormonas van a secretar las células foliculares? ¿Qué hormonas secretan las células foliculares? La hormona principal. Tiene una enzima. ¿Por el chat? ¿Nadie? Creo que ya lo habían dicho ya antes. No lo habían dicho en esta clase. ¿Qué hormona? Las células foliculares, ¿qué pues? Los estrógenos, ¿cierto, Cristina? Los estrógenos son los que secretan las células foliculares, ¿ya? Y estos estrógenos que se diferencian de la testosterona que forma el estroma, ¿ya? Las tecas, este estroma que se va a asociar va a empezar a formar testosterona, hormonas esteroidales. Y la aromatasa que está en las células foliculares que empieza a procesar las células foliculares empieza a transformarlos en estrógenos. Muy importante eso. De esta manera, hay marcadores tempranos de la diferenciación de las células germinales primordiales, como por ejemplo BASA, NANOC. ¿Ya? Todos estos marcadores marcan las células indiferenciadas que van a dar origen a las células germinales primordiales. En el embrión epiblástico que yo mostré, que se ve el disco embrionario, lo que estaba marcando ahí principalmente era BASA, marcador de células germinales primordiales, que primero está en todas las células indiferentes de las células madre embrionarias, pero solamente va quedando relegado esta expresión a las células que no están en la diferenciación del cuerpo, a las células germinales primordiales que van hacia caudal. Y este se mantiene siempre en el testículo. Aquí vemos un túbulo seminífero, embrionario, y en el adulto. De esta manera, hemos hablado de esta diferenciación de la gónada masculina y femenina. Hablemos un poco de la diferenciación de la genitalia. Internamente nosotros habíamos hablado de la formación de los conductos paramesonéfricos, conductos mesonéfricos, y dependiendo de el sexo, hembra o macho, vamos a tener la formación de distintas estructuras internas. En el exterior también se van a empezar a ver diferencias. Tenemos inicialmente un tubérculo genital, una formación de una membrana urogenital, pliegues ureterales, tumefaciones labioescrotales que van a dar origen a distintas partes de la genitalia masculina o femenina. En el caso de la mujer, los conductos paramesonéfricos, que son dos, se van a fusionar. Ahí están los dos conductos paramesonéfricos, se van a fusionar uniéndose para formar el primordio útero vaginal. De esta manera, para que se forme el útero, los dos conductos paramesonéfricos se tienen que fusionar. ¿Qué pasa? Que si eso no es llevado de la forma correcta, si los dos conductos paramesonéfricos no se fusionan, pueden provocar que exista un útero bicorne con una vagina septada o un útero bicorne con la vagina sin septo. Este caso de útero bicorne lo encontramos mucho en roedores, por ejemplo. Los roedores tienen útero bicorne y cada útero es capaz de tener crías. En el caso nuestro, nuestra estrategia de reproducción no es tener gran cantidad de crías,
sino tener una cría, pero dándole un gran espacio, un gran órgano que lo mantenga hasta cuando nazca. En el caso de las especies pequeñas, que tiene gran cantidad de crías, ¿ya? La supervivencia de las crías se ve minimizada. No sobreviven todas las crías por todo el ambiente silvestre en que ellas se desenvuelven, mientras que en el caso del humano, nuestra estrategia es distinta. De esta manera, un útero bicorne no sería capaz de llevar a un desarrollo completo del desarrollo embrionario. Vemos los tamaños también. Una ratita pesa 1,5, 2 gramos cuando nace. Nosotros, ¿cuánto pesamos cuando nacemos? 2 kilos como mínimo, hasta 3 kilos y medio, ¿no? De forma normal. Pueden pesar más, sí, pueden pesar más, pero para eso necesitaríamos una gran cavidad que mantenga esto. Si ustedes me preguntan si estos úteros pueden desarrollar un embrión, pueden desarrollar un embrión. Ahora, no va a ser un embarazo de término, por lo cual puede que se tenga que llegar a sacar ese embrión en algún momento o en un estadio fetal. ¿Esto es curable? Sí, yo he conocido casos en que por cirugía han reconstituido el útero. ¿Mm? El caso más dramático es este caso G. José Carballo, ¿estás por ahí? Hola, profe, sí. José, mira, ¿ves el G, cierto? ¿Sí? ¿Cómo me puede explicar que se diera el G? El caso G. Por una supresión total del lado izquierdo, ¿De qué supresión de qué? de lo que es ovario y la tuba. Ya, pero en el embrión, ¿de qué sería? ¿Qué sería eso? ¿Cómo? ¿Qué sería eso? ¿Cómo lo llamaríamos en el embrión? ¿Qué se suprimiría en el embrión? ¿Qué conducto? ¿El paramesonéfrico? El conducto paramesonéfrico, es decir, la fusión no ocurrió. ¿Por qué? Porque uno de los conductos paramesonéfricos no se desarrolló. ¿Y qué es lo que pasa eso? Produce este caso. ¿Cómo se llama este caso? ¿Cómo clasifican este útero? Esto es un hemiútero, ¿de acuerdo? Donde solamente está formado uno de los segmentos. Esto es un hemiútero. De esta manera, la fusión de los conductos paramesonéfricos es muy importante en esta formación del útero. Desde el punto de vista de la genitalia externa, ya habíamos hablado que el caso indiferente, tenemos un tubérculo genital, una membrana cloacal, un pliegue urogenital y una tubefacción labioescrotal. Aquí vamos a tener el desarrollo masculino y acá vamos a tener el desarrollo femenino. A medida que se desarrolla, el tubérculo genital se va a transformar en un falo primitivo, que en el caso de la mujer va a formar el cuerpo del glande, los cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso del glande del clítoris. Y las tumefacciones se van a ir diferenciando y lo que era la membrana cloacal se va a diferenciar, se va a separar entre la membrana anal y la membrana urogenital. A medida que se desarrolla la cavidad vaginal, estas tumefacciones labioescrotales van a formar los labios mayores y los pliegues urogenitales van a formar los labios menores.
el colículo sinusal va a formar el himen, que tiene un orificio. ¿Para qué? Para dejar salir la menstruación. Y en el vestíbulo, que es la parte superior de la vagina, va a quedar la salida de la uretra corta de la mujer. ¿Mm? De esa manera se proyectan entonces de estas proyecciones de los pliegues urogenitales, los labios menores, y de la tumefacción labioscrotal, lo que son los labios mayores. ¿Qué ocurre en el varón? En el varón, estas tumefacciones, ¿sí?, y lo que son los pliegues urogenitales van a formar la cara ventral del pene y el escroto, lo que va a provocar que esta cara ventral se cierre y se fusionen las dos caras laterales de estas pliegues urogenitales. La pregunta entonces, ¿qué pasa con la uretra? ¿Por dónde sale? A medida que estos pliegues se cierran, y aquí vemos el cierre de los pliegues, la uretra queda en la parte interna de esta proyección, formando lo que es la uretra esponjosa. Para que tenga salida esta uretra, el ectoderma va a empezar a formar una proyección a través del glande que va a formar una cavidad o un conducto que viene del ectoderma que se fusiona con la proyección de la uretra, produciendo esta salida de la uretra a través del glande. De esa manera, el tubérculo genital que forma el falo va a formar la parte del glande peniano. De lo que son los pliegues urogenitales se va a formar los cuerpos cavernosos, cuerpos esponjosos del pene, que se van a asociar a la uretra esponjosa del pene. Lo que son las tumefacciones labioscrotales van a formar el escroto. Ese cierre ventral que se produce de estos pliegues urogenitales va a formar una fusión que se conoce como el rafe peniano, que se proyecta también hacia el rafe escrotal y que se continúa con el perineo hasta el segmento del ano. Ahí tenemos todo un segmento de cierre. De esta manera se diferencia la genitalia masculina producto de la formación de hormonas masculinas, testosterona principalmente, ¿sí?, y en el caso femenino principalmente a través de la estimulación de los estrógenos. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos o receptores para los andrógenos? Y lo más probable es que la genitalia masculina, en el caso del varón, no se desarrolle correctamente. Aquí nosotros podemos ver una microscopía electrónica donde se ven estos pliegues y cómo estos se empiezan a cerrar o abrir dependiendo del sexo que tenga ese embrión. Si en el caso del varón la uretra no se proyecta a través de el glande, o el glande no forma este conducto, el colículo no lo forma, esta puede salir a través de la parte ventral del pene, formando la patología que se llama hipospadia. De esta manera sale a través de la parte del rafe peniano, de la parte ventral, queda abierto ese rafe peniano, dejando abierta la uretra hacia la parte ventral. De esta manera se proyecta la uretra a través del pene y desde el glande, del ectodermo de la superficie, se forma esta proyección, este conducto que va a formar esta fosa navicular
del glande, que es de origen ectodérmico y que permite la salida de la uretra esponjosa a través del glande. De esta manera, nosotros desarrollamos el testículo, desarrollamos el ovario, desarrollamos la genitalia y, en el caso del varón, el testículo, que se desarrolla al mismo nivel que los ovarios dentro de la cavidad abdominal, empieza a retraerse porque el gubernáculo deja de crecer, entonces empieza a retraer al testículo hacia la región labioescrotal, retrayéndolo y arrastrando todas las serosas que van a producir las fascias y distintas capas de serosas que cubren al testículo. La fase espermática, la fase cremastérica, la fase espermática externa e interna, la túnica vaginalis. Todos estos son serosas que se ven retraídas a medida que desciende el testículo. De esta manera, cuando el niño nace, el testículo ya debería estar en la región escrotal. ¿Qué pasaría si el testículo no desciende? ¿Cómo se llama esa patología? Criptorquídea. La criptorquidia. ¿Y qué pasa con la criptorquidia? La criptorquidia puede producir esterilidad si es bilateral, es decir, los dos testículos quedan dentro de la cavidad abdominal. Uno espera hasta el tercer mes después de nacido que descienda el testículo. Si el testículo no ha descendido, se opera para hacerlo descender. Y si no descienden los testículos, pueden producir infertilidad. Ahora, si desciende un solo testículo, ese testículo puede mantener la fertilidad, por lo cual la criptorquidia a veces se opera cuando es principalmente bilateral. Aquí nosotros vemos la formación de este gubernáculo que ha hecho descender al testículo, y en el caso de la mujer, ese gubernáculo está representado por el ligamento ovárico, y este ligamento ovárico también hace descender al ovario de la parte superior abdominal hacia la parte lateral del útero. De esta manera, si nosotros hacemos una tabla, esta tabla, donde podemos comparar el desarrollo femenino con el desarrollo masculino, vemos que en el caso del varón, los elementos diferenciantes empiezan a ocurrir primero que en la mujer. De esta manera, en la 7ª semana empieza a expresarse el factor diferenciante testicular, factor de transcripción de la familia de los SOX, que va a hacer que estos diferenciantes testiculares, estos determinantes, determinen que este gónada diferente se transforme en testículo, lo que provoca la formación de los túbulos seminíferos y la presencia de células de Sertoli y de células de Leydig. Las células de Sertoli van a secretar la hormona antimülleriana que va a producir la regresión de los conductos de Müller, y las células de Leydig van a formar la testosterona que a través de la 5-alfa reductasa en todas las células del cuerpo del varón por la genética masculina la va a transformar en dihidrotestosterona, lo que va a provocar la virilización del varón. Y ya en la semana 25 a 30 vemos el descenso testicular y el crecimiento de la proyección fálica. En el caso femenino, no está la presencia de este factor diferenciante testicular. Se ha observado que existen otro tipo de marcadores que sí aparecen en la formación del testículo, del ovario, ¿no? Posteriormente a la semana 12, ¿no? Donde estos determinantes ováricos van a empezar a determinar que se transformen los folículos primordiales en folículos de reserva, ¿no? Folículos que van a estar en grandes cantidades, 7 millones en el periodo fetal
cuando nace la mujer tiene 2 millones de folículos de reserva y cuando llega a la pubertad tiene 400.000 folículos de reserva, ovulando entre 400 a 600, por lo cual con 400.000 tienen exceso folículos para mantener una capacidad reproductiva y una fertilidad. Junto con esto, en la semana 12, cuando se forman estos folículos y empieza a diferenciarse el estroma, empiezan a producirse estrógenos. La feminización se pone aquí con un signo de interrogación porque la feminización en cierta parte es dada por los estrógenos de la niña, pero también por los estrógenos que aporta la madre, lo que provoca que en el varón pueda nacer también con un crecimiento mamario, producto de la estimulación de estrógenos desde la madre. De esta manera, la feminización ocurre y ocurre la formación de las cavidades útero-vaginales. Si hablamos de ambigüedad genital, hermafroditismo o intersexualidad, hay diversas causas. Hablar de este tema es casi para hacer un curso completo, pero nosotros podemos hablar de algunas, por ejemplo, en el caso de que en el varón 46XY haya una digenesia gonadal por deficiencia en andrógenos, eso puede producir una alteración y que el testículo no forme conductos seminíferos. Lo que puede provocar también que haya una reducción en la 5-alfa-reductasa, que va a producir una ausencia de diferenciación sexual secundaria. Y otro factor puede ser la ausencia de la HAM, la hormona antimülleriana. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Que haya un útero en un individuo sexo masculino. En el caso femenino, se puede presentar casos principales de intersexualidad producto por una hiperplasia suprarrenal. ¿Por qué ustedes creen que una hiperplasia suprarrenal puede producir hermafroditismo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tiene que ver la suprarrenal? Que se produciría más sexocorticoides. Sí, androcorticoesteroides, ¿ya? Que son andrógenos. Son andrógenos producidos por la suprarrenal. Tumores de la suprarrenal pueden producir también esta masculinización femenina. Por eso la suprarrenal tiene esa capacidad de formar andrógenos y por eso esta hiperplasia, este desarrollo anómalo exacerbado de la suprarrenal podría producir una masculinización o un hermafroditismo, dependiendo de cuán temprano sea la cantidad de andrógenos que exista. Tumores ováricos también pueden producir tumores de las tecas, pueden producir tumores del estroma ovárico, exceso de andrógenos que pueden llevar también a una diferenciación anómala. La falta de aromatasa va a provocar también que no se pueden formar estrógenos y lo que va a llevar a una masculinización de la mujer. O que hay una translocación del factor diferenciante testicular y que esté presente en uno de los cromosomas X, este factor diferenciante testicular, y se exprese, lo que podía provocar que hubiera un sistema bipolar, ¿ya? Donde se puede ver aquí una región con tabiques que asemejan un testículo, ¿ya? Y una región de un estroma que asemejan un ovario. Esto es lo que se llama un ovoteste, ¿ya? Producto mucho que tiene que ver con esta formación anómalo o translocación del SRI.
Aquí nosotros vemos el corpúsculo de Barr, que esto va a marcar. ¿Qué marca el corpúsculo de Barr? El cromosoma X silenciado en la mujer. Por lo cual, una forma de sexar, ¿no?, es buscar el corpúsculo de Barr en los núcleos. Es un cromosoma condensado que está muy adherido a la membrana, a la lámina, a la membrana nuclear. ¿De acuerdo? ¿Cómo harían esto ustedes? ¿Esto lo han hecho en genética? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, ¿Lo han profe. hecho? ¿Lo han hecho en genética? No. No. Esto uno lo hace fácilmente. Uno con un cotonito, ¿ya?, saca un frotis de el epitelio bucal, lo colocas en un porta y lo tiñes, ya, con algún tipo de tinción, principalmente con Giemsa, que tiñe la cromatina, y uno ve estas proyecciones del corpúsculo de Barr, y uno puede saber el sexo de las células que está viendo ahí. Bueno, para finalizar vamos a hacer una comparación entre el varón y la mujer. Este es un esquema que está en el MUR, y hay que decir, me sirve de resumen para ver lo que hemos visto. Hemos visto lo que es la gonada indiferente, que puede dar origen al ovario o al testículo. De la corteza, ¿m?, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Los túbulos seminíferos, ¿m?, los folículos ováricos. De la médula, la red testicular, una red ovárica. El gubernáculo testicular en el varón, ya el ligamento ovárico en la mujer. El ligamento redondo del útero. De los túbulos mesonéfricos, ¿ya? Epóforo, paraóforo, ¿no?, conductos eferentes, paradídimos. Del conducto mesonéfrico, el apéndice vesicular, conducto de epóforo, conducto de Gardner, ¿ya? En el caso del varón, el conducto del epidídimo, el conducto deferente. Del punto de vista urinario, ¿ya?, tanto en el hombre como en la mujer, el conducto mesonéfrico va a formar el uréter, la pelvis, cálices y túbulos colectores, en ambos sexos. En el caso del varón, además de estos elementos, va a formar el conducto eyaculador y las vesículas seminales. De los conductos paramesonéfricos, en el varón solamente se ve como un apéndice testicular. En el caso de la mujer va a formar las tubas uterinas, el útero. Del seno urogenital tenemos la vejiga urinaria. Esto es endodérmico. La uretra, la utrícula prostática, la próstata, en el varón. En el caso de la mujer, la vagina, las glándulas uretrales y parauretrales, glándulas vestibulares mayores, glándulas vulvouretrales. Todo eso se forma de este elemento del seno urogenital. Del tubérculo sinusal, el himen, el colículo seminal. Del falo, el clítoris, el pene, que tiene elementos parecidos: glande del clítoris, glande del pene, cuerpo cavernoso del clítoris, cuerpo cavernoso del pene, bulbo del vestíbulo, los cuerpos esponjosos del pene. De los pliegues urogenitales, los labios menores, la cara ventral del pene, donde está el rafe peniano, que es la unión de estos pliegues, lo que no ocurre en la mujer. De las tumefacciones labioscrotales, los labios mayores y el escroto. De esa manera hemos llegado a la diferenciación testicular, sexual y de la genitalia en la hembra y en el macho. Bueno, chicos, vamos a quedar hasta aquí. Mañana seguiremos con la siguiente clase. ¿Alguna duda?
No, profe, todo súper. Ya. Qué bueno que todo esté clarito. Está el video para los que no vienen a clase, así que estudien mucho para la evaluación. Esta próxima semana